7:34 de la mañana, esto es Buenos Días por VPI TV. Recuerden que pueden participar y hacernos sus comentarios por YouTube. Ya está con nosotros Osvaldo Ramírez para hablar sobre los nuevos anuncios de la Comisión Nacional de Primaria. Osvaldo, buenos días, bienvenido. Feliz mañana, Marjorie. Un saludo para todos. Feliz mañana, un placer saludarte y que nos puedas poner bajo la actualización informativa. Este domingo la Comisión Nacional de Primaria anunció este buscador oficial donde los venezolanos, tanto en nuestro país como en el exterior, pueden buscar cuáles son las mesas, los centros de votación de cara a las primarias. Quisiera que nos comentaras qué han dicho hasta ahora y cuáles han sido las reacciones. Bueno, lo primero es que hay que recordar que el evento de primarias, ¿ok? Se da en centros nucleados. Esas nucleaciones implican tomar varios centros, varias zonas de votación y justamente convertirlos en un solo centro temporal, justamente para efectos de poder llevar a cabo este proceso electoral. Incluso si la primaria se hubiera realizado con el CNE, este proceso de nucleación se hubiera dado. Y lo digo porque ha habido ciertos comentarios captados en redes sociales sobre, primero, que por qué le están cambiando a la gente el centro de votación, ¿ok? Y esto es natural y además yo creo que hemos tenido un conjunto significativo de eventos a lo largo de los años, en donde el tema de la nucleación ha sido una realidad. De repente quizás pueda ser un elector desprevenido, pero este tema es por completo válido. ¿Okay? Lo segundo es que para efectos de los votantes en el exterior, esto todavía no ha sido publicado. La comisión indicó que sería un lapso de aproximadamente 48 horas, o sea, a partir del domingo, es decir, hoy martes se espera que ya la gente pueda conocer en dónde va a ejercer su derecho al voto en esas ciudades en el exterior que lograron tener el mínimo necesario para que venezolanos puedan estar acercándose a expresar su opinión y elegir a quien consideren más apto para ser el candidato presidencial. Y tercero, hay una novedad también, que mucha gente comenzó a hablar de que cuando revisaban su nombre, el centro que aparecía era un lugar privado, era un estacionamiento, una iglesia evangélica, la casa de algún activista político y aparentemente, comentaban otros periodistas electorales, que cerca del 30% de los centros van a estar ubicados en escuelas privadas, van a estar en centros, estacionamientos, iglesias, casas de activistas, etcétera, porque simplemente necesitaban montarlo de esa manera. Quizás esto puede contribuir algunos a un tema de desconfianza. Creo que aquí ya hay un trabajo por parte de la Comisión Nacional de Primaria de hacer la pedagogía necesaria para explicar esto, explicarlo al país, y también de los candidatos y por supuesto de esas maquinarias que saben bien que tienen que estar presentes para poder defender el voto de sus respectivos candidatos. Sí, me parece interesante que toques ese tema porque vi ese tweet de Eugenio Martínez, periodista experto en materia electoral, donde manifestaba que el 30% de esos centros electorales habían sido ubicados en espacios privados, como tú lo señalabas, estacionamientos, iglesias, y desde el punto de vista de la seguridad, cómo el votante puede tener de alguna manera la garantía o sentirse protegido de que donde va a votar va a estar seguro. Mira, yo creo que el tema de la seguridad es importante, ¿ok? Y hay que recordar que hemos estado en la presencia de algunos eventos de violencia electoral, ¿ok? El tema de la violencia electoral no es nuevo en Venezuela, bueno, en Latinoamérica en general, hay muchos lugares en donde estos eventos suelen presentarse el día de la votación y justo corresponde a esas misiones de observación que están presentes en estos momentos electorales, documentar este tipo de actuaciones y además porque en algún momento estos eventos de violencia electoral terminan conllevando a dos grandes objetivos, o tratar de impedir per se el acto de votación y que la gente se exprese, o generar el miedo suficiente para que la gente se
abstenga o baje la participación electoral. Yo creo que aquí hay dos medidas. Hay un tercer objetivo que en algunos casos obedece es a que sea mi grupo el que se imponga, o sea, amedrentas al otro grupo para que el mío sea favorecido con la vocación que se pueda estar alcanzando. Entonces, quizás acá, insisto, en la Comisión Nacional de Primaria son quienes tienen que explicar al país justamente el porqué de esa decisión. Y esa decisión, si es por temas de seguridad, si es un tema porque no lograste los permisos necesarios para poder hacerlo en espacios públicos, hay que recordar la tradición venezolana en la cual la mayoría de los centros, pues no son todos, están ubicados en escuelas, ¿ok? En convenio con el Ministerio de Educación y donde se suspenden las clases, asunto que no va a suceder para el día 22 de octubre. Me llama la atención que la mayoría de los avances o las actualizaciones sobre los pasos que está dando la Comisión Nacional de Primaria para toda esta logística se hace a través de tweet y no a través de ruedas de prensa donde se espera como la participación y la interacción con los periodistas. A estas alturas, cuando quedan menos de 2 meses para las primarias, ¿cuáles son los desafíos que ves en esta logística electoral? Mira, el primero es que claramente se lleve a cabo, ¿ok? Hemos visto, ahí hay un tema de, fíjate, si bien hemos hablado de la intención de participación, ¿ok? No es un país que está contagiado por completo, de norte a sur, de este a oeste, este es un tema de participación primaria. Lo comentaba el candidato Capriles, que creo que en una rueda de prensa que daba ayer decía, bueno, es que el ambiente no está de primaria. Bueno, hermano, es que en general el país está en una situación compleja económica, el país está en una situación de alto costo de vida y la gente si bien tiene la esperanza y tiene la intención de participación, y esa intención de participación está pivotando entre el 16% y el 25%, con datos del Frequency 58 de ORC Consultores, ahorita al mes de agosto, ¿ok? Están en ese umbral. La realidad depende de los actores políticos contagiar al electorado para que se atrevan a participar en la primaria. Aquí hay un detalle porque además no es una primaria de elección típica de pito, pancartas, alegría, sino que es una primaria con un tono, con una comunicación, con un relato distinto al clásico electoral de alegría, sino es más enfocado en, hey, señores, país viene atravesando un conjunto de necesidades, necesita enrumbarse a un destino mejor, a un destino seguro, a un destino que permita tener calidad de vida para todos y efectivamente entender que para lograr eso implica unos desafíos bastante altos, desafíos que pasan no solo por tener las condiciones electorales mínimas para poder participar en ese evento electoral, sino también de contagiar al electorado. Y permíteme esta variable proxy. Si hoy hubieran las elecciones presidenciales, ¿ok? Está participando 45% de la población. Es el que dice hoy, tengo una alta disposición de participar en un evento presidencial. No estoy hablando de la primaria, estoy hablando de un evento, de un hito distinto. Entonces, eh, pensemos por un momento en qué tienen que decir los candidatos para que efectivamente la gente pueda decir, voy a acompañarte, voy a participar en los actos o simplemente te voy a acompañar el día de la votación. ¿Cómo has visto la narrativa de esos candidatos durante la campaña y ese compromiso de contagiar a la gente para que crezca esa intención de voto? Mira, en general han sido campañas muy tímidas. Se nota la precariedad económica, se nota mucho para temas, y lo conversamos, yo creo que hace unos meses, de cuánto necesitaba un candidato presidencial un precandidato presidencial para cometer una campaña con todos los juguetes, por llamarlo de alguna manera, o sea, con toda la capacidad persuasiva a través de la compra de espacios en medios de comunicación tradicionales, a través de redes sociales, obviamente lo que implica vallas, recorridos, etcétera. Y la realidad ha sido campañas muy austeras todas. No, por ahora no ha destacado ninguna sobre la otra en función de ese despliegue visual. Recordemos que la campaña comenzó formalmente el 22 de agosto. Segundo, hay unas limitaciones claras.
esas limitaciones, ningún candidato puede poner pauta en medios de comunicación comprados. O sea, tienes ese detalle. Entonces, ya por allí ya sabes que estás entrando con con un importante debilidad para efectos de posicionar mensaje. Tercero, en la narrativa que vemos común, todos hablan del tema económico. Yo creo que esto es bastante claro. Una candidata, Solórzano, su mensaje va sobre más sobre el tema de los presos políticos. En general ha sido como su bandera. Otros simplemente se están concentrando en tratar de interpretar el sentimiento de la gente que les permita, ¿ok?, poder de cierta manera buscar el tema del encuentro, reencuentro, ese tema de asociación. ¿Por qué? Porque simplemente sí se siente, y ha salido en los estudios, sobre todo en los cualitativos, la necesidad de que la gente vuelva a estar junta, sobre todo recordando el peso de la migración, ese peso de la diáspora, y el que quedó acá con esa añoranza. Yo quiero que las cosas estén bien en el país para que pueda, por supuesto, reencontrarme con la gente, con mis seres queridos. Y yo creo que el último mensaje, en general, es el mensaje de cambio, ese mensaje de cambio que implica entender que para que haya un país mejor necesitas esa modificación, necesitas ese cambio, necesitas ese timonazo en el rumbo político. ¿Qué ha estado ausente? Mira, creo que la capacidad de entender cuál es el plan B, C, D, tema inhabilitaciones, eso no Sí. ha estado por arriba superficialmente, porque además algunos candidatos pretenden imponer unas reglas distintas a las acordadas previamente. Otros dicen, señores, dejen que llegue el evento y después del evento electoral vemos. Aquí yo creo que es donde ha habido el ruido en la narrativa y sobre todo en los mensajes, no hacia el público, no hacia la audiencia en campaña, sino probablemente el mensaje dirigido a la opinión especializada, a la discusión en medios de comunicación. Sí, yo creo que se ha generado mucha expectativa sobre esto y es una pregunta reincidente que debo hacerte. La gente se pregunta, bueno, ¿qué pasa si participamos en las primarias y quien gane las primarias no se le reconozca luego su participación en las presidenciales por estar inhabilitado? Y la otra duda que queda es qué puede hacer la comunidad internacional para lograr que se respeten los resultados electorales en Venezuela. Mira, yo creo que el primer paso de la comunidad internacional es ayudar a que efectivamente se dé un clima de que haya primarias, ¿ok? Y de tratar de obviamente levantar las alarmas a tiempo sobre las amenazas que existen de que no sucedan. Lo hemos conversado en el pasado. Este proceso sigue teniendo unas amenazas importantes, amenazas que están allí a la vuelta de la esquina, porque simplemente lo que implica la legitimidad de origen de ese candidato puede pesar mucho en atraer votantes y en decir, bueno, sí, se logró que por medio de una elección y en el electorado de oposición, esto es importante, 70% cree conveniente que el método de escogencia del candidato debe ser por primaria, no debe ser por consenso. O sea, la mitad, lo que queda, un 12% es consenso, cerca 14% es que se vayan directos todos a presentarse en la presidencial, pero la realidad, el grueso del electorado de oposición te dice primarias. ¿Okay? Este, ¿Qué otra cosa puede hacer la comunidad internacional? Hacer lo necesario para que haya ese proceso de negociación que se den las condiciones electorales. Y entendiendo que hemos escuchado recientemente comentarios de algunos voceros norteamericanos indicando, bueno, miren, señor, para que Sí. efectivamente se logre dar ese proceso, es necesario que todos puedan participar libremente, es necesario que no haya ventajismo del Estado, es necesario que se regresen las tarjetas de los partidos a sus legítimos dueños, es necesario que la gente pueda votar y que se abra un registro electoral. Y hay una cantidad importante de condiciones. Habrá que ver hasta dónde en esa mesa de negociación, donde sea que se esté dando, si es que se está dando, termines tú en la posibilidad cierta de que el elector pueda elegir, porque yo creo que eso es lo que está en el fondo de la discusión, que el ciudadano
tenga el derecho de decisión y que pueda efectivamente elegir entre las opciones que considere más competentes para ser presidente de la República. Sea desde, señores, vamos a apoyar la continuidad de un proyecto y que eso ganó y los otros respetarlo, ¿ok? O sea, mira, ya no queremos la continuidad de un proyecto político que inició en 1999, es hora de un cambio y seguimos dentro de de las reglas de juego democráticas. Ese es, yo creo que el gran objetivo de lo que tienes que perseguir. Siempre que hablamos, dejas esa puerta abierta de la alerta sobre las amenazas de las primarias. Y quisiera que, si me lo permite, nos paseáramos por algunos escenarios. ¿Qué pasaría si el día de mañana se decide adelantar las presidenciales y se atenta contra las primarias? ¿Cuáles serían los escenarios? Mira, a ver, estamos a 5 de septiembre, la primaria, entre comillas, es el 22 de octubre. Eh, a ver, adelantar una presidencial, nosotros sabemos que técnicamente el Consejo Nacional Electoral, a menos que hayas estado preparándote previamente, pero no hay al menos información pública sobre ello, hacer una elección presidencial express puede ser 30 días, con calma pueden ser 90 días, 100 días aproximadamente. Esos son los cronogramas públicos que ha habido en el pasado del CNE. Cuando hablamos del Express, tenemos que recordar el episodio del 2013, recién fallecido el expresidente Hugo Chávez, en donde se convocó una primaria prácticamente en tiempo relativamente corto, campaña presidencial de una semana, etcétera. Eso puede estar allí. Lo otro es que si tú adelantas la campaña, supongamos que, vamos, esto es un escenario, ojo, escenario absolutamente hipotético. Hoy es 5 de septiembre y el Consejo Nacional Electoral dice, señores, hay elecciones el domingo 22 de octubre. Va a correr todo el mundo. Tiene que haber un proceso de consenso. Ah, no pueden participar. Bueno, vamos a ver cómo funciona el tema de la transferencia de votos, porque la realidad, las tres personas que están en el tope de las preferencias, están inhabilitados. María Corina Machado, Freddy Superlano, Enrique Capriles, con las distancias gigantes de una intención de voto por parte de María Corina Machado que triplica al menos a la segunda opción. ¿Okay? Ahí hay una realidad. Tú pudieras decir, bueno, me voy a un consenso alrededor de quien va ganando la primaria. Ah, no, pero es que no me la van a dejar inscribir. Bueno, allí hay un tema de negociación política, un terreno que lamentablemente no queda en manos del ciudadano escoger. O sea, le cercenaste al ciudadano el derecho de escoger y de nuevo parte de la ciudadanía pudiera decir, mira, no participo porque me quitaste ese derecho de elegir. Y otros dirían, bueno, vamos con quien sea. Ese con quien sea es relativo. No todo el mundo le gana a Nicolás Maduro una elección de los candidatos presidenciales que tienes hoy y lo hemos medido. O sea, ahí hay un mito de que cualquiera gana. Eso no es realidad. Que hay gente que tiene unos niveles de rechazo del 70%, o sea, candidatos de oposición. O sea, que hay gente que tiene niveles de desconfianza altos. Hoy parte importante de esa ventaja que tiene María Corina Machado está atada a que la gente está rechazando la política de status quo de la oposición que durante muchos años ha estado navegando. Y eso es una realidad que, bueno, hoy por momentum político está reflejando de esa manera, pero pudiera ser cualquier otra persona. Ahora, Y Osvaldo, el otro, sí, y la dime. otra amenaza es que simplemente el sistema judicial te impida que haya la primaria, que diga, eso es un acto ilegal, y si la hace usted está en desacato. O si la hace, que es un escenario, subescenario, la tiene que realizar el Consejo Nacional Electoral y que te obliguen a hacerla con el CNE. Entiendo. Con el nuevo nombramiento de los miembros del CNE, primero, conocer tu opinión y segundo, ¿cuál es el impacto que este nombramiento ha tenido en la población sobre la percepción de transparencia o no del proceso electoral? Mira, por ahora nosotros no hemos medido confianza en el órgano electoral, con este nuevo Consejo Nacional Electoral, ¿okay? Quiero aclararlo. La última medición, esa medición estaba lamentablemente un saldo negativo. La última vez que tuvo un saldo positivo fue en la escogencia de los rectores anteriores, cuando entraron al directorio dos personas de oposición, por llamarlo así, el ex rector Picón y el ex rector Márquez. ¿Okay?
Hoy estamos en la presencia de un CNE técnico-político, hoy estamos en la presencia de unas personas que sí han tenido experiencia importante en materia electoral, con la diferencia de quién es el presidente hoy día, que va quizás con una función completamente distinta, pues. Ahora, alguna gente los va a recibir como un CNE espantavoto, otra gente lo va a recibir, bueno, señores, es la autoridad que hay que seguir adelante. Y quizás parte del ciudadano dirá, bueno, voy a estar a la expectativa. ¿Y por qué estar a la expectativa? Porque la desconfianza o confianza en el CNE aumenta en tanto y cuanto ellos son voceros oficiales de los eventos electorales y se exponen por completo a participar. Hay un tema, por ejemplo, ellos su primera decisión fue anunciar un registro electoral con un corte, que eso daba tantos millones de electores. Habrá que ver si, bueno, su siguiente decisión es vamos a abrir los centros, si es que eso es una política interna. Yo soy bastante discreto y conservador en esperar que haya una apertura del registro electoral simplemente porque a muchos no les conviene la inscripción de nuevos electores. Entonces, creo que lo que tiene que evitar la oposición es imponer una narrativa de desconfianza en el CNE, porque simplemente eso atenta en contra de su potencial de atracción de electores para el cambio político. Una última pregunta. Me gustaría conocer tu opinión. Se ha hablado en reiteradas oportunidades sobre el hecho de que la flexibilización de las sanciones pudiese propiciar o servir de negociación para unas elecciones libres y justas en Venezuela. ¿Realmente crees que se puede hacer una carta que establezca esas condiciones justas? Mira, sí, esa carta está allí, eh, pero yo creo que para que se materialice tiene que haberla por lo menos en la convocatoria de elección y decir, esta la elección va a ser de estas características y estas son las condiciones. Y quizás inmediatamente hacer ese proceso de flexibilización. Ahora, hay gente que plantea, bueno, no, es que tú me tienes que dar primero la flexibilización y yo luego procedo. O sea, puedes estar entrampado en el timing de cuándo se activa una cosa y cuándo se activa la otra, pero es una realidad. Yo creo que eh, en la medida en la que eventualmente tú tengas un proceso donde todo el mundo pueda participar en buena lid, eso te puede obviamente permitir darle garantías a un país que está en una situación económica precaria. Ha mejorado, hay una realidad, sí ha habido ciertos signos de mejora, pero esa mejora al parecer que todavía no es estructural. Entonces, para que sea estructural, necesita generar las condiciones necesarias de acceso a mercados internacionales de manera sostenida y no por medio de un proceso de licencias. Que las licencias han servido y que las sanciones han servido para negociar. Bueno, sí, pero bueno, aquí entramos en una discusión mucho más larga, mucho más compleja, pero la realidad, el pueblo venezolano hoy eh, sí está interpretando en el tema sancionatorio unas diferencias importantes, pues. Sabe diferenciar que, por ejemplo, las sanciones en el sector petrolero deberían ser levantadas, mientras que las sanciones en contra de algunos funcionarios, exfuncionarios, deberían continuar. O sea, comienza ya a discriminar efectivamente en qué hacer o qué no hacer en relación con el tema sancionatorio. Pero sí, yo creo que puede ser una oportunidad. Osvaldo, como siempre, agradecida contigo por tu tiempo y por este valioso análisis para ponernos en contexto con este tema que los venezolanos estamos pendientes de seguir en el tiempo. Muchas gracias, feliz semana para ti. Feliz semana y gracias a todos. Era Osvaldo Ramírez hablando el día de hoy sobre cómo avanzan las primarias en Venezuela. A esta hora hacemos una breve pausa comercial y ustedes quédense allí conectados con Buenos Días. Ya estaremos de vuelta con más información y de inmediato les presentamos el pronóstico del tiempo en Venezuela y volvemos con más.